Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Nuestra sesión de hoy se titula Ajustando aquí, ajustando allá. Con esto podremos analizar algunas herramientas que ayuden a la presentación de un texto propio. Eso suena muy importante, profesor, pues nos suele suceder que debemos presentar nuestros escritos frente a compañeros, compañeras, maestros o a algún evento importante. Y contar con herramientas para hacerlo puede ser de mucha ayuda. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión profundizaremos en el aprendizaje esperado con parte lectura de textos propios en eventos escolares, con el propósito de establecer ajustes a textos para una presentación. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que revisen es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez han presentado un texto propio en la escuela? Yo sí. En ocasiones lo leía frente a mis compañeros o durante alguna exposición. En la escuela desarrollamos una vida colectiva en la que conversamos, compartimos, criticamos, comentamos y entendemos muchos aspectos de la vida cotidiana, de las ciencias o de las humanidades. Al mismo tiempo, somos observadores y observados. Y precisamente para mejorar estos aprendizajes e intercambios, debemos de prepararnos para ser mejores interlocutores. Seguramente en su vida académica, igual que Enrique, han elaborado una serie de escritos que han tenido que presentar frente a otras personas. Y probablemente, conforme van aprendiendo más cosas, se dan cuenta de que cuentan con más herramientas para presentarlos a otras personas de manera más efectiva. Sí, tiene razón. Últimamente he releído alguna de mis trabajos del ciclo escolar pasado y me he dado cuenta de que algunos errores los cometía muy seguido. Por ejemplo, una vez adapté un cuento que me interesaba, tuviera un enfoque romántico. Sin embargo, creo que no supe en aquel momento cuál era el mejor procedimiento para un correcto efecto en los demás. En esos casos, lo primero que se debe revisar es el tipo de texto, su función y su estructura. Pues sí, tiene razón, profesor, no lo había pensado. Un cuento pertenece al género narrativo. Su función es contar sucesos imaginarios que se desarrollan en un espacio y un tiempo determinado. En cuanto a la estructura, debe tener título, planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. Creo que cuando trabajé sobre mi adaptación, me hicieron falta elementos. Mi cuento estaba basado en el relato La fiesta de la escritora Alma Lilia Luna. Leamos el principio de tu propuesta para hacer el comparativo con la estructura y así comenzar con algunos ajustes. Uy, de acuerdo, profesor. Les compartiré el inicio de mi adaptación. Mi cuento se llama Fantasma. Comenzó la pachanga. Todos reían, bailaban y se divertían. Todos menos yo. Me acerqué a un grupo de chicas que lucían muy bien, pero ellas me miraron muy feo y se dieron media vuelta. En eso, la vi en la puerta. Era una hermosa chica entrando al salón, de grandes ojos grises, tez blanca, su cabello largo y chino. Definitivamente era la chica más bonita. Me acerqué para presentarme, pero no me contestó, pues estaba en su celular viendo un youtuber. Pero eso no me impidió mi insistencia y que siguiera hablándole de mí. Cuando terminé,
me dio su número celular y su nombre. Después de eso se esfumó. De acuerdo con el mapa del cuento, tu texto cumple con la estructura del título y el planteamiento. Comencemos por el título. Este suele ser un factor importante a la hora de trabajar un texto, ya que nos da pistas, genera misterio o bien nos hace creer algo sobre lo que estamos por leer. Es tan importante que no es en vano que suele estar escrito con letras más grandes o una tipografía diferente al resto del texto. ¡Claro! Es el primer acercamiento a cualquier texto. En este caso, si se trata de un cuento, pretende causar un misterio. ¿No crees que el título Fantasma no es el más apropiado? Ya que desde el inicio, el lector puede saber que la chica de la que se habla es un fantasma. Sí es cierto. Mi intención fue que tuviera suspenso y con ese título, esa intención, desaparece. Sí. Busquemos otro título que puedas utilizar y que tampoco sea del cuento original, ya que esta es tu propia versión de los sucesos de aquel cuento. Hay que tener en cuenta que cuando redactamos debemos tener un vocabulario variado para no cansar al lector y utilizar las palabras adecuadas para conectar con las personas que van a leer o escuchar su cuento. Podemos usar, por ejemplo, oraciones poéticas o, si es necesario, utilizar puntos suspensivos. Lo importante es encontrar la forma en que se escuche y lea mejor. Además de revisarlo muchas veces, no basta con escribirlo de una sola vez. Me imagino que la relectura es fundamental a la hora de trabajar cualquier texto. Efectivamente, ya que eso nos va entrenando. Además de que con la lectura constante podemos identificar errores que quizá de primera instancia se nos escaparon. Pienso que puedo hacer equipo o pedirle a amigos o familiares que lean lo que escriben, ya que ellos les darían una lectura distinta y quizás pongan el ojo en algo, que nosotros no hayamos visto. Es una muy buena estrategia. Puede que hasta les propongan nuevas palabras, sinónimos o sugerencias de edición. Así es. Por cierto, ya tengo el nuevo nombre de mi cuento. Bien, ¿qué título llevará? Ella. Ya que da la sensación de que va a ser simplemente algo de interés romántico, pero al momento de la revelación sabremos que no es del todo así. Suena bien. Recuerda que lo ideal siempre es escribir palabras referentes al título en el texto que vayan dando un hilo conductor. Veamos los ajustes que propongo para esta segunda versión del texto. En la imagen podemos observar resaltado todo lo que consideramos que se puede ajustar. Comenzó la pachanga, me miraron muy feo, tez blanca, su cabello largo y chino, pero no me contestó, celular, y ya no vi dónde se metió. Debemos hacer varios ajustes. Por ejemplo, buscar un sinónimo de la palabra celular. Observo un buen análisis de las cosas que deben modificarse para tener un texto más bello y fluido. Si se hacen las cosas en equipo, la aportación de cada una y uno genera un trabajo más completo. No olvidemos que al trabajar un texto hay que considerar la estructura de este. ¿Cómo organizamos las ideas? El uso adecuado de sinónimos, así como que se escuche agradable al oído cada uno de los enunciados. Podemos, por ejemplo, utilizar metáforas, hipérboles o muchos otros recursos. Ahora les presentaré mi texto con los ajustes aplicados para que podamos valorarlo. Ella. La fiesta había comenzado. Todos reían, bailaban y se divertían. Todos menos yo. Me acerqué a un grupo de chicas que lucían muy bien, pero ellas simplemente me miraron con desdén, dándose la media vuelta. No me recuperaba del rechazo cuando la vi. En el umbral de la puerta era ella, una hermosa chica de grandes ojos grises, piel pálida, su cabello largo con rizos de oro. Definitivamente era la chica más bella. Me acerqué lentamente para presentarme. Sin embargo, no respondió, pues estaba en su móvil viendo a un youtuber. Pero eso no me impidió mi insistencia por hablarle. Cuando terminé, me dio su número de celular y su nombre.
un instante después de eso, se esfumó. Me parecen acertados tus ajustes. Cambiaste el principio por un verbo compuesto. Sustituyeron la palabra pachanga por fiesta, que es más común. Sí, también consideré que ajustar me miraron muy feo por ellas me miraron con desdén era precisamente embellecer el texto, así como piel pálida que asemeja al color de un fantasma, o utilizar la palabra móvil como sinónimo de celular. Ahora bien, ajustar a un youtuber pudo haberse quedado como estaba, pues un se utiliza ante nombres no conocidos que aparecen por primera vez en el texto. También me parece acertado el ajuste que realizaste al final del primer párrafo con "después de eso se esfumó". Esos 3 puntos dan una sensación de pausa misteriosa. Transmite lo que sintió el narrador frente a la situación que estaba viviendo. Les proponemos el reto de leer el cuento original La fiesta de la escritora Alma Lilia Luna y realizar su propia adaptación. Pueden incluir a sus compañeros o conocidos, pero lo importante es que presten atención a la forma en la que están escribiendo, qué signos de puntuación escogen según el efecto que quieran generar en el lector, entre muchas otras herramientas con las que contamos al momento de escribir. Es importante considerar que, a lo largo de la historia, no simplemente se han escrito cuentos, sino muchos otros géneros. Por ejemplo, la poesía, en donde el uso de las metáforas o las rimas es fundamental, o bien guiones teatrales en donde, en muchas ocasiones, debemos poner en presente todo lo que ocurre. Lo importante es tener presente que casi siempre se escribe para que otro lo lea o lo escuche. ¿Qué otra cosa puede recomendarme para presentar mi cuento de una forma que atraiga a la audiencia? Veamos las siguientes estrategias para revisar un cuento escrito. Pongan mucha atención, pues son aspectos que no deben faltar. ¿Por qué es necesario revisarlo? Para verificar la ortografía, comprobar la coherencia del texto y confirmar que las acciones de los personajes tengan un orden lógico y que el final sea verosímil, es decir, que corresponda con el subgénero en el que se escribió el resto de la obra. Por último, ajustamos todos los elementos que no funcionan y que identificamos durante la revisión. Es importante comprobar y corregir la coherencia y ortografía del texto las veces que sea necesario, hasta que el guisado quede perfecto. Y esta palabra ya se coció. Felicidades, Pepe, por un guisado tan exquisito. Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. No cabe duda que no solo se requiere mucha imaginación para escribir, sino también poder dominar muchas herramientas en la corrección de nuestros textos. Quizá ahora es conveniente realizar algunas preguntas. ¿Qué tendrían que revisar en otros tipos de texto que no sean cuentos y qué aspectos son más importantes o distintos a los que se revisan en un cuento? Por ejemplo, en una biografía, yo revisaría los datos del personaje de quien escribí. Si los aspectos que menciono de su vida son los más importantes, si las fechas son correctas o si lo que escribí en general es correcto. Claro, además, si esa biografía es sobre su vida, sobre su obra, acciones o si habla en general sobre los aspectos más importantes de uno o de más ámbitos, ahora les propongo que observemos la siguiente lámina para abordar otros aspectos de la presentación de un texto. De acuerdo, profesor. Algunos aspectos que puedes integrar a tu presentación son mapas, diapositivas, fotografías, videos, música, entre otros, para que la presentación de tu texto sea mucho más impactante. ¿Cree que pueda ser aburrida si solo hago la lectura? No necesariamente, más bien me refiero a que si estamos leyendo un texto en público, hay que recordar que el impacto que éste tenga puede generar un interés adicional dentro de los oyentes. Puede ser que el texto sea bueno,
pero la experiencia de quien la escucha en una presentación puede ser más enriquecedora si utilizamos otros elementos como los que mencionamos. Ya entiendo. Entonces es importante analizar cuál es el sentimiento o la sensación que deseamos generar en nuestra audiencia. Exacto. En eso también radica la elaboración de un texto, en elegir cada uno de los elementos que provoquen algo en el otro, desde cosas básicas como la ortografía y la gramática, hasta cosas más complejas como el tipo de palabras que usamos, si tienen muchas consonantes o vocales, entre otras. Veamos, por ejemplo, las siguientes imágenes. Observemos la primera imagen y piensen en la distribución del texto en ella. Y luego compárenla con la segunda y piensen qué hay entre una y otra. Pienso que quizá la presentación también es importante al momento de escribir. Por ejemplo, a mí mis profesores siempre me pedían que el texto estuviera justificado en sus márgenes y que las sangrías fueran de los centímetros. Y aquí se puede notar un cambio, pues la segunda imagen muestra el texto centrado, el título más grande y en negritas. Claro, también el formato es fundamental, ya que brinda un sentido estético, nos ayuda a hacer más amena y fluida la lectura o la escucha. Aquí también podemos ver que el texto se dividió y son 3 párrafos en lugar de 1 y además se le agregó una sangría a partir del segundo párrafo. ¡Cierto! ¿Y dónde podemos buscar este tipo de material de apoyo? Existen varias posibilidades que revisar. Estoy seguro de que si buscan en línea encontrarás alguno. Pero también depende de cómo te acomodes, pues en este caso lo ideal es que tu texto, ya sea leído o mostrado en imagen, debe ser amable a la vista, es decir, uniforme. ¿Y qué se puede leer? ¿Qué otros aspectos se te ocurre que deberían revisarse? Pienso... por ejemplo, en que si requiriera imágenes para mi cuento sobre el fantasma, puedo recurrir a algunas imágenes, no tanto para mí, sino al momento de mostrarlo en un soporte audiovisual. Veamos. Para encontrar estas imágenes, pueden ir a sitios de internet en los que haya imágenes que estén libres de derechos de autor y puedan agregarles a su presentación y pueden, como en este caso, usar algún efecto entre las herramientas de su computadora o dispositivo para transparentarla o hacer cualquier otro tipo de efecto o bien hacer una imagen alusiva para hacerla, más presentable. Correcto. Por otro lado, pueden agregar a su presentación alguna definición o concepto que no entiendan todos o explicar alguna metáfora, ya sea buscando en diccionarios, enciclopedias o sitios en internet, en el que localicen estos aspectos. Sin duda, la revisaré. También existen manuales en los cuales nos indican cuál es la mejor forma de presentar un texto dependiendo cada ocasión. Por ejemplo, un texto académico requiere cierto tipo de letra con cierto tamaño y cierta separación de párrafos, mientras que una carta personal es distinta. Veamos, por ejemplo, estas imágenes y analicen qué las diferencia solo al verlas. Como pueden ver, aquí se muestran distintos tipos de texto y quizá algunos de ustedes solo con verlos ya imaginan de qué tratan. Pues eso hay que observar y poner atención en cómo los presentarán, porque no llevan los mismos formatos, el mismo tamaño de letras o incluso el mismo tipo de letra ni el acomodo del texto. ¿Saben cuál es cuál? Identifiquen en este reto cuál texto pertenece a qué texto. ¿Qué les parece? Veamos de nuevo. Pues aquí se pueden ver fácilmente cuál pertenece a cuál. No se les olvide que si plantean presentarlo ante un público y lo requieren mostrar en imagen, deben adecuar el tipo de texto. Ahora les proponemos un reto. Imagínense que van a presentar públicamente cualquier texto. Escriban en su cuaderno 2 opciones para que ambas tengan un buen impacto en la gente que los escuche.
No dejen de revisar todos los aspectos que señalamos e incluso el tamaño de la letra, los márgenes o que esas imágenes, si planean mostrar visualmente su trabajo, sean acordes, pero eso sí, que el texto se entienda. Profesor, ahora que lo pienso, me doy cuenta de que hay que tener cuidado con el uso de los elementos que seleccionamos. Por ejemplo, no hay que olvidar el contexto a quién nos dirigimos y de qué tema hablamos, pues esto ayudará también a analizar qué aspectos debemos revisar en nuestro texto y cómo los plantearemos. Tienes razón, Enrique. Debemos elegir cuidadosamente qué otros aspectos podríamos ver en un texto que vayamos a presentar y que se nos haya escapado. ¿Qué te parece si le pedimos a Elena que responda esa pregunta? Ah, claro. Elena. Con mucho gusto, profesor. Muchas gracias por invitarme a contribuir. Esta vez les diré que en un texto también es importante observar la progresión temática, es decir, el inicio, desarrollo y conclusiones de un texto. Y otro aspecto es la extensión del texto, pues en una presentación es probable que no sean los únicos, por lo cual es importante que los textos se adecúen a los tiempos que tienen para exponer. Coincido con Elena. ¿Qué otros aspectos nos faltan? Pues que las ideas deben conectarse bien y llevar una secuencia, y esto lo logramos con la cohesión y la coherencia, por lo cual en cualquier texto es importante observar cómo enlazamos las ideas a partir de frases o palabras de apoyo que indiquen tal progreso como este texto muestra, entonces, por lo tanto, además, en consecuencia, por otro lado, es por ello, finalmente, en conclusión, entre otras que puedan apoyarles. Muchas gracias, Elena. Esto que menciona es muy importante porque son aspectos que debemos revisar atentamente. Y no olviden también revisar que las definiciones o conceptos que utilizan deben ser bien explicados, definidos o entendibles para el público que los escuchará y verá. De nada, fue un gusto participar con ustedes. Eso es muy cierto. Ahora podrían pensar cómo sería la presentación ideal de un cuento, una biografía, un resumen o cualquier otro texto y qué aspectos deben revisar. Estamos a punto de finalizar esta sesión en la que abordamos el aprendizaje esperado. Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares con el propósito de establecer ajustes a textos para su presentación. No olviden practicar a leer lo aprendido en esta sesión. Pero lo más importante, ir y revisar su libro de texto, localizar el aprendizaje esperado y ver más aspectos al momento de ajustar sus textos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre ajustando aquí, ajustando allá. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.